magistrados de la Sala Constitucional, todos, por cierto, que han sido militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y han tenido cargos en el gobierno o en la Asamblea Nacional como diputados, pues asumen las competencias de la Asamblea Nacional en un golpe continuado que ya viene desde que el gobierno ha venido desconociendo la voluntad del pueblo que se expresó el 6 de diciembre del 2015, pero que además trajo como consecuencia ya el despertar de todos los países democráticos sobre la gravedad del momento en que estamos viviendo, en un país donde estamos atravesando la peor crisis social, la peor crisis económica que hayamos vivido, pero además el gobierno ha cerrado cualquier posibilidad a un camino electoral en elecciones que además están vencidas. Con lo cual, la protesta que se ha venido dando en la calle es para exigir la restitución del hilo constitucional, la restitución de las competencias de la Asamblea Nacional y una definición integral de una agenda electoral que permita a los venezolanos garantizar que su voto va a decidir el futuro de Venezuela. Lo que uno no puede entender es que todas estas protestas hayan tenido como reacción de los cuerpos de seguridad, por cierto, muchos de ellos, o la gran mayoría, que pasan las mismas necesidades que está pasando el pueblo de Venezuela. En una de estas manifestaciones, que la tropa que estaba allí con él comandada, a la que él estaba mandando a agredirnos, estaba absolutamente flaca, totalmente se les nota en el rostro el hambre, la necesidad, y que son parte de esa lucha que nosotros queremos tener. Y por eso esta mañana fuimos a la Guardia Nacional para exigir que cese la represión contra el pueblo y que entiendan que su deber como Fuerza Armada Nacional es más bien garantizar que el país pueda mantener el hilo constitucional y lograr un proceso electoral. Ese es nuestro gran objetivo, Endrina, no hay otro, que el país pueda votar. Y mientras en las concentraciones muy flojas de gente, por cierto, que por cierto no convocaron más después de la primera dos, tal vez porque dieron día libre a los funcionarios públicos, lo que nos dimos cuenta fue que los mensajes son mensajes de confrontación, mensajes de guerra, mensajes en los que hablan de guerra civil, cuando nosotros lo que estamos pidiendo es que se consulte el pueblo venezolano. Y ahí queremos decir que la reacción a veces que hay a la represión es de mucha indignación por parte de quienes manifiestan. Hay centenares de personas heridas, hay 2 personas que han perdido la vida ya. Dos jóvenes estudiantes de 19 años, una en los Altos Mirandinos y otro en Valencia, cosa profundamente grave que yo creo que tiene que llamarnos a toda la reflexión, principalmente al gobierno, y por supuesto sí, desmarcarnos y rechazar hechos de violencia, cuando se a todos los venezolanos. Y no es eso lo que nosotros estamos promoviendo. Por eso nosotros sí exigimos de parte del gobierno nacional que asuman la responsabilidad en la represión que hoy existe en Venezuela. No solamente fue lo que ha ocurrido con la represión y los heridos que han habido y los presos que hay, es la inhabilitación de Enrique Capriles por 15 años por una multa de $10, Endrina. Imagínate tú lo que significa eso. Es el haber quemado con Enrique Capriles adentro la sede de su oficina donde él trabaja todos los días. Es una cosa insólita que tiene el mundo entero muy preocupado sobre lo que está pasando en Venezuela, pero que trata de amedrentarnos para no seguir en una lucha de calle, que es nuestro único instrumento para obligar a este gobierno a que entienda que tiene que contarse y que la salida en Venezuela tiene que ser electoral. 15 años después del 11 de abril de 2002, hay una concentración a esta hora, mientras nosotros hablamos en Puente Llaguno, donde simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela están reunidos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué ha aprendido la oposición venezolana en estos 15 años y qué se debe corregir, qué se debe rectificar? Y si es la vía de las protestas de las calles la respuesta que existe para poner fin a esto que ustedes han denominado puntos de honor para la oposición venezolana y para los venezolanos. Mira, yo creo que la manifestación de calle es una cosa constitucional, a la cual tenemos derecho todos los venezolanos. El mismo presidente Hugo Chávez decía que para manifestar solo hacía falta la Constitución, miedo a la expresión del pueblo en la calle. Yo creo que en este momento lo que hay es una conciencia ciudadana muy clara sobre un país que tiene que cambiar, un país que no acepta tener que hacer colas permanentemente para poder comer, un país que ve con un drama terrible que tu madre, que tu padre, que tu hermano, que tu hijo tengan una enfermedad y no la puedan curar porque no consiguen la pastilla que antes se conseguía en cualquier parte, un país donde la gente siente que trabajar no te recobra tu dignidad como ser humano, porque trabajas 30 días y cuando recibes el sueldo no te alcanza para comprar absolutamente nada. El país que hoy nos está tocando vivir es un drama tan grande que nosotros tenemos derecho, pero también la obligación de ejercer nuestra protesta ciudadana para obligar a un gobierno a escuchar a un pueblo que quiere un cambio. Aquí en este país, el año pasado, debió haber ocurrido un referéndum revocatorio y el gobierno le dio la gana de no hacerlo creyendo que eso no iba a tener consecuencias. Quiso evitar las elecciones a gobernador y no las convocó. Dijeron que iban a ser para junio de este año y no las han convocado. Tenemos pendientes las elecciones alcalde. Tenemos una situación de ingobernabilidad clarísima en el país.
Una vergüenza que es ser un país en el que hoy todos denominan a este gobierno como un gobierno dictatorial. Entonces, ¿qué tiene el pueblo venezolano? Tiene que recobrar con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, desde la calle, con la presión social que tenemos que tener, con el acompañamiento internacional de los pueblos que quieren que en Venezuela haya libertad, lo que puede haber en Venezuela, el diálogo del voto, en el que se consulta al oficialista y se consulta al opositor, al independiente, al que de otra manera, ¿usted no concibe el diálogo en este escenario que estamos viviendo hoy? Mira, es que yo no creo que en Venezuela hubiese habido un reconocimiento internacional y nacional tan claro sobre la situación en el que hoy estamos, si no se hubiese dado unos acuerdos que el gobierno ha incumplido. Entonces, un diálogo de un gobierno que no escucha, que lo que intenta es apresar, perseguir. ¿Cómo pueden hablar de diálogo después de inhabilitar durante 15 años a quien fue candidato presidencial durante 2 veces, que obtuvo 7.700.000 votos? O sea, ¿quién puede entender en el mundo? Y todos los países democráticos se han referido a lo que ha ocurrido con Enrique Capriles. Son todos los candidatos presidenciales o precandidatos que han sido perseguidos por este gobierno. Es que pareciera que además quisieran hasta dibujar cuál va a ser la oposición que a ellos les da la gana que funcione en el país. Amenazan con inhabilitar e ilegalizar a Primero Justicia, a Voluntad Popular. Entonces uno se pregunta, ¿el diálogo que el gobierno quiere es real? Por supuesto que no, pero en todo caso, lo más importante es que sea el pueblo el que se pueda expresar. Por eso nosotros no tenemos ni siquiera el derecho como venezolanos a claudicar en esta lucha para conseguir un camino electoral en una Venezuela que hoy está pasando el peor momento de su historia. A propósito de la inhabilitación de Capriles, que ya habría sido anunciado como precandidato presidencial por Primero Justicia, ¿cuál sería la estrategia política de Primero Justicia? ¿Presentarían otro nombre o qué están pensando? Mira, para nosotros eso es una decisión que desconocemos absolutamente, porque en un país democrático es el pueblo el que habilita y es el pueblo quien habilita con su voto, es el que decide quién está y quién no está. Yo creo que eso es un paso más hacia un gobierno que se ha declarado dictador, un gobierno autoritario, pero un gobierno profundamente cobarde, porque le tiene miedo al liderazgo de personas que han venido construyendo a través de la vida, de su lucha, un servicio público que los ha convertido en líderes del país. Y Enrique, la reacción yo creo que ha sido la más apropiada, la de decir que más bien inicia una gira nacional por cada pueblo para que Venezuela pueda tener un cambio, porque esto no se trata simplemente de nombres, esto se trata de un ideal de todo un país que quiere vivir en paz y en libertad. Por eso Enrique va a seguir habilitado en el corazón de todos los venezolanos y nosotros tendremos nuestras consultas en primarias cuando el momento de escoger candidatos se dé. Pero en todo caso, que sepa el gobierno que ninguna de estas medidas va a lograr que nosotros retrocedamos en la lucha que tenemos que tener para que Venezuela pueda echar para adelante. En cuanto al tema electoral, que ha sido un tema central para todos los venezolanos durante estos últimos meses, Luis Almagro decía que la única salida es con elecciones. También el Partido Socialista Unido de Venezuela ha ratificado su disposición a asistir a elecciones regionales. Y el presidente Nicolás Maduro también aseguraba que estaba deseoso de someterse a un proceso electoral para demostrar con votos la fuerza que pudiera tener el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando se piensa en elecciones, ¿en qué está pensando el diputado Tomás Guanipa? ¿En elecciones generales o Están pendientes. Debió haber habido una elección, un referéndum revocatorio y no se dio. Debió haber habido una elección a gobernadores y no se dio. Deben haberse dado elecciones a alcaldes y no se ha dado. Necesitamos un cronograma electoral para saber cuándo elegimos un nuevo presidente. En todas las elecciones que en Venezuela puedan abrir las puertas a un cambio definitivo en el país. Ahora, no es cierto que el gobierno esté pensando, y eso hay que decirlo con claridad, en un proceso electoral en el país. Para que un proceso electoral se dé, tendría que haber sido convocado ya. Generaron todo este cuento de la legalización de los partidos para decir que solo después de julio pudieran convocarla. Para que un proceso electoral se dé este año, tienen que estar inscritos los candidatos en agosto de este año. Para que un proceso electoral se dé, tendría que haber cumplido su palabra la presidenta de Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro decía, ojalá haya un proceso electoral, pero es el mismo presidente que 2 días antes decía que las elecciones iban a ser en el 2018. Lo que está es reaccionando para ver si puede enfriar la calle, creyendo que nosotros nos vamos a comer las mentiras que él permanentemente dice al país. Es el mismo presidente que hace un mes dijo que debería haber en Venezuela un proceso de restitución de competencias de la Asamblea Nacional. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha dicho que un proceso electoral no es solución para la crisis de Venezuela. Imagínate tú el nivel autoritario, el poco talante democrático de un partido que dice que las elecciones no son importantes en un país en donde hay una polarización y una confrontación de ideas sobre el modelo que debe seguir Venezuela. Por tanto, esas son puras cortinas de humo, porque lo único que hemos visto, en lo que han dicho con mucha consistencia además, es que no quieren permitir que en Venezuela haya un cambio. Y el cambio lo decide el pueblo venezolano, y el pueblo está decidido a cambiar y está luchando en las calles para que ese cambio se pueda dar. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Raúl José plantea:
Diputado. Absolutamente seguro que sí. Yo creo que el país y el mundo entero está viendo que el pueblo está en la calle, que cada vez que se convoca sale muchísima más gente y que la gente, a pesar de la represión, lo que siente es una profunda indignación que, lejos de amedrentarla, lo que le hace es mantener su lucha hacia seguir en la calle para que Venezuela pueda tener un desenlace electoral. Fíjate tú, ellos dicen que en nuestras marchas van muy poca gente y que las de ellos van mucho. Todo lo contrario, y todo el mundo lo sabe. Pero si eso es así, ¿cuál es la mejor forma de medir dónde está el pueblo, con quién está el pueblo y qué quiere el pueblo? Si al final un gobierno tiene que ser la voz de un pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿por qué no nos contamos un proceso electoral? ¿Cuál es el miedo de un proceso electoral? Alfredo Colina, bien a tono con la pregunta anterior, plantea: ¿hasta cuándo vamos a estar en la calle y qué garantía hay de cambio? Ya está planteada una movilización para el 19 de abril, el Partido Socialista Unido de Venezuela también anunció una contramarcha para este día. ¿Hasta cuándo van a estar en las calles? Mira, nosotros vamos a estar en las calles hasta que podamos recobrar la dignidad del pueblo venezolano, hasta que pueda haber un proceso electoral absolutamente equilibrado. No solamente un proceso electoral, nada de cuentos de proceso electoral al estilo nicaragüense, donde el presidente de esa república decide quién es el que son los candidatos de la oposición. Un proceso en el que todos podamos participar y haya igualdad de condiciones. Un proceso electoral donde se reivindique la voluntad que el pueblo tiene para escoger su futuro y, en todo caso, donde se restituya la Constitución, se restituyan las competencias de la Asamblea Nacional, se abra el canal humanitario para que la gente pueda tener medicinas y alimentos, se cese la represión política que existe en Venezuela, apresando e inhabilitando a quienes son los líderes que tienen la mayor fuerza en este momento. Y en ese sentido, la gente, a lo que le pedimos a la gente es que nos siga acompañando y darle un mensaje muy claro a los cuerpos de seguridad y a la Fuerza Armada Nacional. Este es un momento para que entendamos que la confrontación y la violencia es lo peor que puede ocurrir. Este es un momento para que reflexionemos sobre lo importante que es que en este país se respeten las reglas, se respete la Constitución y, sobre todo, todos seamos absolutamente respetuosos de lo que es la voluntad del pueblo que se expresa en el voto. Por eso a la Fuerza Armada lo que le pedimos es que más bien acompañe una ruta democrática que permita que en Venezuela haya elecciones y que no sea la decisión de ningún grupo la que se imponga en el país, sino la voluntad de todos cuando vayamos a votar y decidamos nuestro futuro. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venezuela. Muchas gracias a ti y que esta Semana Santa sea de reflexión, pero también de acción para conseguir esa Venezuela que todos queremos. Y de rechazo a la violencia, venga de donde venga. Absolutamente. Gracias por acompañarnos, que tengan todos feliz.